Hola, amantes del terror. Soy Ludwig. Sean todos bienvenidos a este rincón oscuro y tenebroso, donde compartiré mis experiencias paranormales más hórridas con ustedes. Experiencias extrañas que estoy seguro muchos de ustedes también han vivido, por entrar en contacto de alguna forma con el mundo detrás del mundo, el lugar al que llamamos el mundo paranormal. La primera historia que compartiré con ustedes sucedió en el lejano 1999, cuando tenía 11 años. En ese momento no lo sabía, pero sería solo el inicio de varias experiencias paranormales que viviría hasta nuestros días. Experiencias que luego tomarían sentido por qué las vivía, hasta cuando crecí e investigué acerca del pasado de mi familia. ¿Te atreves a acompañarme y ser testigo de mi mundo paranormal? Entonces vamos. Finales de 1999, el último año del siglo anterior, lo recuerdo muy bien. Acababa de culminar el sexto de primaria en una escuela semiprivada de una comunidad del Distrito 4 en mi natal Managua, Nicaragua. No obstante, no había nacido en esta comunidad. Estaba enterado que a mis 3 años mis padres se habían mudado donde actualmente vivíamos. Pero bien, esa casa era lo único que conocía hasta ese momento. La cuartería, como le llamamos en mi país, le pertenecía a una tía de mi padre. Así que digamos que había ciertas facilidades o preferencias con respecto a los vecinos. Estos eran amables hasta donde recuerdo. Nunca había visto algún tipo de problema de ningún tipo hasta esa primera noche. Nuestros problemas de índole paranormal empezarían con mi padre. Para ese año, él había ganado el título de campeón nacional de físico-culturismo. Por tanto, era un hombre grande y musculoso. Esa noche, mientras regresaba de sus jornadas de gimnasio, se topó con una extraña figura en medio de un camino angosto, por donde exigidamente debía pasar para llegar a casa con más rapidez. De lo contrario, debía caminar al menos 30 minutos más por el otro camino. Era un hombre extraño, el cual nunca daba su rostro. Vestía todo de oscuro y tenía una gorra el cual le cubría hasta la nariz. Mi padre, molesto, intentaba pasar a la fuerza, pero cuando estaba lo suficientemente cerca de este extraño tipo, sentí un recelo increíble y su cuerpo simplemente se bloqueaba. Era como que su instinto le decía que no pasara por allí. Mi padre no tenía de otra más que dar la vuelta y llegar a casa por el camino más largo. Esto sucedió por 3 noches consecutivas, hasta que en la última noche este hombre haría algo diferente. En la última noche, este hombre apareció en el camino más largo, dejando perplejo a mi padre. Él dijo sentir una extraña sensación al verlo, como si su vida corriera peligro. Pero este sujeto simplemente dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la noche. Entonces, hasta ese momento, mi padre hablaría con mi madre acerca de este asunto. El hombre del camino se había ido para el día número 4. A partir de ese día, o de esa noche, no aparecería más. En cambio, en casa, las cosas empezarían a ponerse raras. Ese día por la mañana, empezaría con algo pequeño, como cosas cambiadas de lugar. Mi madre proviene de una ciudad rica en leyendas y de inmediato atribuyó esta situación a duendes. Para ese momento, yo tenía 11 años, como les dije anteriormente, y tenía 2 hermanas, una de 8 años y la otra de solo meses de nacida. Inmediatamente mi madre empezó a tomar cartas en el asunto, empleando métodos ancestrales para repeler a estos seres. En la mañana del día 5 nos tomaría a todos por sorpresa. Cuando mi madre abrió los ojos, mi hermana, la bebé, no estaba. Se levantó de golpe y empezó a gritar por ella. Entonces todos nos despertamos y vimos con sorpresa que mi hermanita estaba en mi cama, en la parte de los pies. Ella pensó en un momento que yo la había llevado conmigo, pero le juré que no había sido yo. Mi madre en su infancia tuvo una experiencia con estos seres, así que supo que estaban intentando llevársela. Durante el día,
Las cosas seguían cambiando de lugar, pero esta vez habían ruidos en la casa, como si algo anduviera por las paredes golpeando y rasguñando. Se buscó el origen, creyendo que quizás era un animal, pero no se encontró nada. En el amanecer del día 6, las cosas se irían más lejos. Nuevamente mi hermana había desaparecido, y nuevamente mi madre, quien intentó por todos los medios no dormir esa noche, finalmente había sucumbido ante el cansancio y se había quedado dormida. Esta vez no estaba en ninguna cama. Cuando nos levantamos como locos, escuchamos su llanto. Para sorpresa de todos, ella estaba en un mueble de ropa, metida en una de las gavetas. Esto fue la gota que derramó el vaso, y mis padres fueron a buscar ayuda donde el párroco de la iglesia de nuestra comunidad. Durante ese lapso, me quedé con mi hermana de 8 años y mi tía cuidándonos, y pudimos constatar cómo empezaban a caerse algunas cosas sin ningún motivo, y pudimos escuchar por primera vez pequeñas risas, tenues como de niños burlándose de algo. Se escuchaban a lo lejos, y por momentos escuchamos pequeñas piedras caer en nuestro techo, sin haber nadie afuera. Era una locura completa. Mis padres llegaron al final con la única solución que el párroco les dio: bautizar a mi hermanita en 2 días debido a la emergencia. Llegó el 7º día. No lo sabíamos cuando amanecimos ese día, pero sería el día que nunca olvidaríamos, o al menos en mi caso. Mi madre durmió fuera esa noche, asumiendo que mi hermana esa mañana se podría desaparecer o ser raptada por estos malévolos duendes. Así que nos despertamos con nuestro padre y no parecía haber ningún problema. Mi madre llegaría luego con mi hermanita y durante todo el día no hubo ningún suceso extraño. Era como la paz antes de la tormenta. Cayó la noche y a eso de las 7 p.m. mi madre tuvo que salir por una emergencia que involucraba a mi padre, quien aún se encontraba trabajando. Ella llamó a mi tía, pero le tomaría un tiempo llegar. No había ningún vecino, así que mi madre tomó una decisión difícil: dejarme a cargo en lo que mi tía llegaba, y así fue. Mi madre se fue y quedé con mis 2 hermanas. La bebé estaba acostada en una hamaca y mi otra hermana y yo jugábamos, cuando de un momento a otro ocurriría lo impensable. La hamaca empezaría a mecerse de una forma violenta y descontrolada, tanto así que mi pobre hermanita, despertó y empezó a llorar. Desde luego me asusté muchísimo y por un momento no sabía qué hacer. Entonces me dejé llevar por mi instinto, y mi instinto me decía: protege a tus hermanas. Tomé a mi hermana de 8 años y la saqué rápidamente al patio frontal de la casa. Le dije que por ningún motivo se moviera, que yo volvería. Entonces ingresé a la casa nuevamente y la hamaca se mecía con tanta fuerza que casi llegaba al techo. Esos entes trataban de hacer algo más que lastimarla. Me puse enfrente de la hamaca para recibir a mi hermana y entonces la tomé con toda la fuerza que tenía, pero aún así esos entes invisibles seguían jalando la hamaca. Podía sentir esa fuerza sobrenatural guiñando los extremos de la hamaca. Habían risas tenues y lejanas que parecían venir de las paredes. Finalmente pude sacar a mi hermanita y esa cosa aún así seguía moviéndose. Cuando salí y me reuní con mi otra hermana, escuché desde fuera cómo las cosas caían y se rompían en la cocina. Me quedé ahí, abrazando a mis hermanas y consolándolas, mientras algún adulto llegaba en nuestro auxilio. Dios, pasaron 2 horas y las cosas dentro ya se habían callado, pero no tenía el valor para volver a ingresar y tampoco podía dejar solo a mis hermanas. Mi tía nunca llegó, no sabía lo que estaba pasando, y quien finalmente acudió fue nuestra madre. Entonces me enteré que tanto mi tía como mi padre habían tenido accidentes y circunstancias raras. Yo le conté todo y entonces entramos, pero por muy increíble que pareciera, lo único roto era la hamaca. Todo lo demás estaba en su lugar. Por suerte, mi madre me creyó. Hicimos unas maletas y todos pasamos la noche en casa de mi abuela.
Finalmente, mi hermanita sería bautizada de emergencia. Volvimos a casa y se sentía un ambiente distinto y no volvimos a escuchar nada, ni mi hermana se volvió a mover del lugar. Todo había terminado finalmente. Si te ha gustado la historia, dale a like y suscríbete para que puedas ver el resto de la historia de Ludwig. Había pasado casi un mes desde los eventos provocados por los duendes en mi casa. Nos encontrábamos rumbo a Nagarote en un viaje familiar para visitar a mi abuela materna. Últimamente había escuchado a mis padres hablar de mudarse a la casa donde yo nací, es decir, la casa de mi abuela paterna. Las pláticas se tornaban en discusiones ante la negativa de mi madre. Pero bien, era algo que yo desconocía. Ese día, mientras viajábamos, pasamos por la calle donde está ubicada la antes mencionada casa de mi abuela. Y algo llamó mi atención. Era una fábrica abandonada que estaba a solo unas cuadras. No lo sabía en ese momento, pero esa fábrica estaba en mi destino y mi historia paranormal apenas empieza.